Tras casi un año en el poder, el presidente boliviano Luis Arce se enfrenta a enconadas protestas en las calles. El líder del movimiento al socialismo intenta devolver la estabilidad al país y pasar página al periodo de su antecesor Evo Morales. Pero el país no descansa. Cocaleros, transportistas, son muchos los colectivos que muestran su insatisfacción en las calles. Por último, generó malestar la propuesta de ley para investigar ganancias ilícitas. Opositores, como el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, acusan al gobierno de Arce de ser un títere de Morales. El oficialismo, por su parte, habla de un intento de desestabilizar al país y organiza sus propias manifestaciones. En A Fondo analizamos la situación en Bolivia, cómo recuperar la concordia. Les doy la bienvenida. Hoy nos acompañan tres profesionales en el estudio, expertos en Latinoamérica. Marco Paladines es sociólogo especializado en ciencias políticas por la Universidad Católica del Ecuador, máster en ciencias sociales por la Universidad Humboldt de Berlín. Marco dice que la paz y la democracia latinoamericanas serán duraderas cuando las oligarquías regionales asuman un compromiso real con la plurinacionalidad y la justicia social. María José Gordillo es socióloga con especialización en estudios latinoamericanos, interdisciplinarios y estudios de género. María José dice que la pacificación debe ir de la mano con la obtención de justicia y reparación para las víctimas del golpe. Y Ana Solís de Stange es doctora en ciencia política, especializada en las relaciones entre América Latina, China y Estados Unidos. Actualmente trabaja como investigadora en la Universidad de las Fuerzas Armadas en Hamburgo. Ana dice que la radicalización política no es el camino. En Bolivia tiene que reinar el respeto a las instituciones. Y recuerden que están invitados a participar de nuestro debate en YouTube, donde lanzamos la pregunta: tras un año de gestión de Luis Arce, ¿debe ceder el gobierno o la oposición? Con tres posibles respuestas. Iremos destacando algunos de sus comentarios a lo largo del programa. Y ahora sí, bienvenidos nuevamente a mis tres invitados. Ana, quiero empezar contigo porque hablas de radicalización en tu cita y hay un analista político, Daniel Valverde, que dice claramente que Bolivia es rehén de los radicalismos. Esa radicalización política de la que tú también hablas, ¿es un laberinto del que ahora mismo no logra salir Bolivia? Exactamente. Ese es un tema central, ¿no?, que está llevando a esta desestabilización o crisis que se está viviendo permanente en Bolivia. Y es porque los dos grupos, tanto del gobierno como de la oposición, han optado por tratar de negar la existencia del otro, lo cual no es posible. Eso no puede llevar a una paz duradera si vos estás negando la existencia del otro, cuando debería de darse una convivencia mutua en donde una democracia realmente viva, sana, estén participando ambas partes, oposición y gobierno. Y más allá del diálogo político, cuando Luis Arce asumió el gobierno, era el ministro de Economía de Evo Morales, tiene fama de ser un tecnócrata, un matemático, el hombre de los números, y sin embargo se encontró con una crisis provocada por la pandemia, crisis ya de por sí, azuzada también por la pandemia. ¿Podría haberlo hecho mucho mejor de lo que lo ha hecho en este último año? Yo creo que la situación en Bolivia, claro, que cuando él toma el gobierno es una situación difícil, ¿no? Por una parte tenés él ganó las elecciones indudablemente con un 55% de las votaciones, pero sin embargo se topa con esta oposición que trata de negar ese ascenso de Arce, lo cual ha sido válido y legal. El problema es el tipo de liderazgo que tiene Arce, que es totalmente diferente a Evo Morales, y el problema es que ha puesto sobre la mesa o está intentando y lo está haciendo de aprobar nuevas leyes, de tratar de modificar toda la institucionalidad en Bolivia. Yo diría ese es un punto central. Algo que por otro lado es necesario, pero que a lo mejor no está haciendo de la manera más adecuada. Lo iremos viendo a lo largo del programa. Marco, en tu cita aseguras que las oligarquías regionales no asumen aún un compromiso con la pluralidad y la justicia social. La pregunta que yo me hago cuando leo esto es si las oligarquías ahora mismo están completamente desvinculadas de la realidad de los bolivianos, de sus necesidades. En términos económicos, sí. Las oligarquías, no solo en Bolivia, sino en Latinoamérica, responden a una ideología bastante conservadora, muy emparentada con lo más reaccionario de la Iglesia Católica. Tienen un profundo racismo que lo llevan en su manera de pensar, de expresarse, de hablar con los demás. Y
de forma populista logran de alguna forma conectar con electores. Eso lo vemos en varias regiones. En el caso de Bolivia, estas oligarquías, sobre todo las oligarquías regionales, han promovido históricamente el separatismo, han promovido históricamente la violencia, han sido una oposición no democrática, sino más bien incendiaria, que ha sido abiertamente racista también y que ha estado involucrada en los últimos acontecimientos políticos. Entonces, a esa oposición, digamos, porque hay que separar, ¿no? Hay que desagregar que una cosa es Mesa y otra cosa es Camacho, por ejemplo. Sí, luego lo veremos. Esa oposición oligárquica, más recalcitrante en sus posiciones políticas, antiderechos en muchos sentidos, es la que busca torpedear ahora el nuevo gobierno del MAS. Para aclarar una definición, cuando hablas de oligarquías te refieres a la clase media blanca, la minoría dentro de la sociedad boliviana. Lo digo porque evidentemente en los últimos años y durante los gobiernos de Evo Morales ha surgido una nueva oligarquía también indígena, o no la podemos llamar como tal. Ha surgido una burguesía indígena, ¿no? Que se puede ver sobre todo en la ciudad del Alto. Con oligarquía me refiero más en términos políticos, digamos de concepto político, a grupos que se organizan a partir de la tenencia abusiva o digamos de la acumulación de tierras muchas veces improductivas también. ¿Sí? Entonces, no me refiero a las burguesías productivas o importadoras, como las hay, como es la nueva burguesía aymara, por ejemplo, en el Alto, que se basa sobre todo en el importar tecnología y venderla a todo el país, sino más bien me refiero a grupos que se basan en el terratenientes, ¿no? Que basan su economía en la posesión extensiva de terreno. Que son grupos de poder, pero han surgido nuevos grupos de poder, evidentemente, durante los últimos años, ¿no? Veremos también qué influencia tienen en el diálogo político en Bolivia. María José, hablas de la necesidad de reparar a las víctimas del golpe. Insisto en lo de golpe porque una parte de Bolivia habla de golpe, otra habla de fraude electoral desde hace 2 años y eso parece que tiene al país estancado, bloqueado. Son muchos los organismos internacionales que no reconocen tal golpe y que dicen que Morales no debería ni siquiera haberse presentado a las elecciones hace 2 años. ¿No contribuye toda esta nomenclatura, golpe, fraude electoral, a caldear el ambiente, ya que Bolivia no pueda mirar hacia adelante? Los gobiernos, quiero decir, el gobierno de Arce no puede mirar porque está estancado solamente en dirimir esta polémica. Es que realmente creo que hay una diferenciación, efectivamente, entre lo que es el golpe, lo que es si fue o no fue fraude y también lo que fueron las masacres. O sea, cuando yo hablo de las víctimas del golpe, también me estoy refiriendo específicamente a las masacres de Sacaba y Sencanta. Para el tema de la supuesta pacificación, que en realidad no le llamaría pacificación, le llamaría concertación, lo que se tiene que buscar entre la oposición y el gobierno, me parece que es necesario igual aclarar, porque si no vamos a seguir en este círculo, no vamos a poder salir realmente si es que no aclaramos qué fue lo que sucedió y si no damos como justicia a las familias que la están buscando. La Corte Interamericana de Derechos Humanos está intentando también, quiero decir que son muchos, a eso me refería con los organismos internacionales, pero al final vemos que la OEA dice una cosa, la Corte Interamericana dice otra, es decir, vamos a volver siempre... Hay 2 visiones de lo que ocurrió hace 2 años, ¿no? Efectivamente, y son visiones totalmente políticas. Entonces, también ahí tenemos que ver cuáles son las necesidades geopolíticas o por qué es que la OEA tiene esta manera de referirse a lo que está sucediendo en Bolivia, por qué la CIDH tiene otra. Igual, en este momento, yo me estoy basando totalmente en los informes de la CIDH y también, por ejemplo, del informe de los investigadores independientes que llegaron recién a Bolivia y que se hizo una declaración oficial que se necesita hacer una reparación y que estas situaciones de uso extremo del poder estatal que se dieron en el momento en el que Yanine Áñez le dio amnistía a las Fuerzas Armadas, se trata de una masacre. Pues, yo tengo que decir aquí, el CIDH, eso refleja solamente los hechos de masacre. No es que ellos están diciendo o aceptando que ahí hubo golpe de Estado, porque en Bolivia no hubo golpe de Estado, si nosotros vemos al menos algunos elementos constitutivos del golpe de Estado. ¿Quiénes fueron los actores? ¿Cómo es la planificación? ¿Cuáles son los efectos? ¿La legalidad? O sea, si empezamos a analizar el tema de golpe de Estado, en Bolivia no hubo golpe de Estado, sino que es una movilización política que logró sacar a Evo Morales del poder.
Marco, tú también, porque yo veo que no quiero... Es muy interesante, sin duda, este debate, pero tampoco quiero que monopolice el programa. ¿Y algo al respecto? Sí, estamos entrando como en el meollo del asunto, ¿no? Yo creo que más allá de la nomenclatura, como decías tú, de política, que se le dé más allá de la terminología política de si fue golpe o no fue golpe, hay que analizar los hechos, ¿no? Y es cierto que la CIDH no ha declarado que fue un golpe de Estado, sino ha declarado que son unas masacres, lo que han ocurrido en Secaba y Sencata. Y que tiene que ser... 11 muertos en Secaba. Exacto, que tiene que ser... 11 muertos en Sencata. La Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard también advirtió que el gobierno de Áñez vulneró los derechos humanos y que el decreto, lo que mencionaba María José, el decreto 4078 le dio amnistía a los militares y a los policías para cometer esta masacre. Eso es un tema. Después, si hay una narrativa que se sostiene menos que la del golpe, es la del fraude. ¿Ya? Porque la OEA jugó un rol político allí al anunciar que había fraude cuando no lo hubo, cuando estudios internacionales han demostrado que no hubo fraude. Todo eso no quita que la reelección de Evo Morales haya sido problemática, que el referéndum del 21F no haya sido problemático. Estudios internacionales, el informe de la OEA son más de 200 páginas, ¿no? De informe donde se refleja todas las irregularidades de fraude. La función de la OEA en todo ese periodo electoral fue muy controvertida. No quiero entrar ahora, pero sí que quiero, para demostrar también que muchos bolivianos están también en esa polémica, en esa controversión. Quiero leer lo que dice uno de nuestros usuarios, que es Eduardo F. Dice, ¿a quién le importa si fue o no un golpe de Estado? Concéntrense en el presente y en atender las necesidades actuales e inmediatas del país. El gran problema de América Latina es que gastamos toda nuestra energía en intentar lidiar con problemas de su pasado en lugar de atender sus necesidades presentes. Y al respecto les adelanto que casi el 47% de los que han participado en la encuesta creen que ni gobierno ni oposición se moverán de sus posiciones. Vemos aquí cuán enconadas están. María José, nuevamente te pregunto, ¿no debería de alguna manera el gobierno de Arce también pasar página y no solamente, más allá evidentemente de la reparación de las víctimas, que es un problema que tendrán que dirimir evidentemente los tribunales, pasar página no sería beneficioso para el país? En este momento estamos dentro de, o sea, se ha aperturado un proceso de juzgar el golpe de Estado y al mismo tiempo en este momento se está abriendo otro proceso judicial para juzgar a las personas que han perpetrado las masacres. Entonces, hasta que estos dos procesos judiciales no se lleven a cabo, va a ser muy difícil salir de esto. Efectivamente, sí, me gustaría que se pueda más mirar hacia el futuro, pero también es un tema de resarcimiento, también es bastante político. Entonces, yo sí creo que es necesario tener una aclaración. Aunque también estoy viendo que en este momento muchas de las narrativas de este fue golpe o no fue golpe se están llevando a las situaciones de hoy en día. Mucha de esta narrativa, o sea, se está contestando, digamos, que se está viendo qué narrativa gana en este momento. Lo que sí es bastante confuso, pero yo creo que sí es necesario llevar a aclarar muchas de estas situaciones y qué sucedió en qué momento, porque la población lo necesita también. La narrativa, sin duda alguna, una narrativa que polariza al país. El caso es que la crisis de 2019 sigue muy presente, lo vemos. La oposición, liderada por Luis Fernando Camacho, hablaba recientemente de segundo round contra el gobierno de Luis Arce. Recordemos que Camacho fue quien lideró las protestas de 2019 cuando denunció el supuesto fraude electoral que derivó en violencia y sumió al país en una crisis política de la que estamos hablando ahora. Ahora el gobernador de Santa Cruz asegura que la llama de 2019 sigue latente. Vean. Fueron las primeras protestas contra el gobierno de Luis Arce, quien está a punto de cumplir un año en el cargo. Colectivos cívicos de la oposición convocaron a un paro de 24 horas para mostrar su rechazo a la reforma legislativa del gobierno que fue secundado en otras ciudades del país. La oposición acusa al oficialismo de querer instaurar un estado policial y controlar los ingresos de los bolivianos, también de revocar la confidencialidad profesional. El gobierno ha invitado a la oposición a negociar la ley en el Parlamento e insiste en que la propuesta cumple con la Constitución y con los estándares internacionales. Por otro lado, la oposición critica algunos procesos contra líderes opositores y hablan de una persecución política, como en el caso de la expresidenta Yanine Áñez. Dicen que el oficialismo los castiga por el supuesto golpe de Estado en noviembre de 2019 contra Evo Morales, quien dimitió tras un pronunciamiento militar y desórdenes públicos.
Las protestas actuales comenzaron pacíficamente, pero terminaron en episodios violentos. El oficialismo también organizó marchas en apoyo al gobierno de Luis Arce, quien acusa a la oposición de querer desestabilizar la democracia en el país. La pregunta es si realmente la oposición busca desestabilizar al país o si realmente esas leyes que al final de momento han sido congeladas, revocadas, ahí están en un veremos, son anticonstitucionales, como dicen desde la oposición. ¿Qué te parece? Sí, a ver, yo creo que está haciendo la oposición un trabajo importante dentro del país de llevar al debate estas nuevas leyes que está tratando de implementar el gobierno de Arce. Eso tiene que darse, eso forma parte de la democracia. Ahora, no vamos a negar también que cierta parte de la oposición está errando el camino a llamar a una renuncia, por ejemplo, por parte del Comité Cívico, llamar a una renuncia de Arce. Si lo que quieren los bolivianos es poder seguir trabajando, lo que quieren es estabilidad, entonces encuentro irresponsable que una oposición esté llamando a renuncia de un presidente que ha sido elegido democráticamente. ¿No? Eso hay que aceptar y hay que aceptar por las dos partes, tanto del gobierno como de la oposición tienen que aceptar las reglas del juego. Cuando la oposición dice que estas leyes siguen el modelo venezolano, que pretenden controlar la vida de todos los bolivianos y demás, y que hay una persecución política, etcétera, etcétera, es justificado. No, es justificado. Lo que quiero decir es la narrativa de llamar a la renuncia por estas leyes. Otro punto es que las leyes, muchas de estas están yendo contra ciertos artículos de la Constitución, están yendo contra la libertad de las personas. Hay una estrategia por parte del gobierno realmente de controlar todo, de profundizar todas las leyes, de modo de no irse nuevamente del poder. Es una forma de agarrarse del poder y controlar a los ciudadanos. Marco, ¿estás de acuerdo con esto? Lo digo porque esas leyes se supone que levantan el secreto profesional, que permiten el allanamiento sin un permiso judicial. ¿Es todo esto cierto? Quiero hacer una aclaración. Hay dos leyes que están moviendo las protestas. Sí. La una ley se trata de una ley que en mi visión sí es problemática y sí es criticable porque le resta autonomía a los gobiernos municipales, ¿no? El mismo alcalde de La Paz ha criticado esa ley. Es una ley que busca centralizar... Es decir, que, perdona, el inciso, las protestas no vienen solamente de Santa Cruz, vienen de La Paz, de Cochabamba... Vienen de varias partes, pero además son diferentes tipos de protestas y con diferentes repertorios de protesta, ¿no? Y algunos son violentos y anticonstitucionales, que ya sabemos cuáles son. Por otro lado está otra ley, que es la ley que tiene un nombre muy largo, pero que se trata sobre la regulación de las ganancias ilícitas. Esa ley es la que promueve las protestas del ala más radical de la oposición cruceña, ¿no? Es Francisco Figueroa, líder gremial, que llama a las protestas diciendo cosas como estas, que la intención de esta ley es convertir al país en socialista, lo estoy citando textualmente, porque un país socialista es un país donde no hay comerciantes minoritarios, sino solo empleados públicos. Eso no se sostiene en la realidad empírica de quien conoce Bolivia. ¿Que van a desaparecer los comerciantes minoristas? Imposible, ¿no? Entonces, más bien es una retórica que se está usando para movilizar esos recursos reaccionarios y esos recursos desestabilizadores de la derecha, que sí los hay. Ahora, es cierto también que el gobierno, para blindarse en su posición de poder, acusa a todos de desestabilizadores. Eso también es cierto. Pero entonces, ¿tú también crees que en esas leyes hay errores de partida a la hora de haber formulado esos textos en donde, yo he leído la ley, realmente se permite, por ejemplo, el levantamiento del secreto profesional o el allanamiento de moradas sin permiso judicial? Hay sin duda errores en las leyes, pero yo creo que digamos, hacer el todo por la parte, tomar el todo por la parte y decir que esas leyes son completamente malas y sobre todo revivir esta retórica de que lo peor que puede pasar es que van a ir a Venezuela, que es la retórica que se usa en toda América Latina para meter miedo. La guerra de narrativas que vemos no solamente en Bolivia, sino en otros países. En toda la región. María José, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que efectivamente las leyes no estaban del todo bien escritas, o sea, porque, por ejemplo, en este momento se está apelando al sector gremial. El sector gremial históricamente ha estado muy de la mano con los movimientos sociales y también con la economía informal en general. Ha sido uno de los puntos fuertes de votación hacia el movimiento al socialismo, históricamente hablando. Ahora, lo interesante es que la oposición está movilizando la manera en la que se escribió la ley para apelar al sentido común de estas personas. En ese sentido, yo sí creo que hay que abrogar esa ley, primero para desmovilizar a la gente y segundo para volver a redactarla de una manera en la que no se estigmatice de alguna
alguna manera a las personas gremiales, porque lo que pasa en esta ley, además de estas cuestiones de supuestamente faltar a la integridad de la persona, a la privacidad, es que también se hace o se deja en evidencia de que es en el sector informal que se da mucho lavado de dinero. Entonces también entendamos ese contexto, pero ahí veamos también que interesante es que la oposición esté queriendo movilizar a esos grupos que usualmente no han estado movilizados ni apelados por ellos. Mediante una guerra de narrativas, está claro. Y mientras tanto el oficialismo lo que hace es no cambiar la ley, sino que organiza contraprotestas. Es una especie de bola de nieve, parece. Sí, es error tras error por las dos partes, ¿no? Por una parte tienen esta estrategia clara de concentrar todo el poder en el Ejecutivo, porque la ley que mencionabas que realmente es problemática, yo encuentro todas estas leyes problemáticas, pero la Plan de Desarrollo Económico no solamente quita este sentido de las autonomías regionales, sino también de las instituciones. Va todo concentrando en el Poder Ejecutivo que tiene que ir decidiendo. Y claro, el tema es, por ejemplo, que algunos sectores de la oposición solamente están haciendo mención o están llamando a la marcha por el tema de las ganancias ilícitas, cuando podría ser mucho más importante, tener mucho más repercusión realmente para la libertad de los ciudadanos, para la institucionalidad de Bolivia, es este plan de desarrollo económico que probablemente se va a aprobar en las próximas horas o probablemente será aprobado cuando ya estén mirando la gente en sus casas el programa. Pues vamos a ver entonces un poco, vamos a hacer análisis más allá de esta ley que evidentemente es polémica, que hemos visto que tiene errores de partido, un poco lo que ha sido el último año de Luis Arce. Veíamos en la sesión de ayer cómo realmente los dos bandos se lanzaban todo tipo de improperios, tanto en el Congreso como en el Senado. Y ahí me gustaría ver un poco lo que ha sido la división de poderes entre Evo Morales y entre Evo y Lucho, entre Evo y Luis Arce, ¿no? ¿Funciona el reparto de trabajo? Al principio realmente vimos como Luis Arce intentó dejar fuera a todos los evistas y a todos los que han sido primera línea, por lo menos, del anterior gobierno. Pero al final se dedica solamente a administrar los recursos económicos Lucho y Evo realmente tiene la última palabra, o estos son todo análisis superficiales de la prensa extranjera? A ver, yo, en mi opinión, creo que el tema de los movimientos sociales, tanto en Bolivia como en otros países de Latinoamérica, va más allá de los liderazgos, y hay que entenderlo así. Esos movimientos que han transformado las constituciones de los países latinoamericanos, esos movimientos que han traído más justicia social, mayor redistribución, que han traído inclusión de la plurinacionalidad y que tienen muchos errores también, por ejemplo, son bastante machistas. Esos movimientos sociales van más allá de los liderazgos. Pasa que los liderazgos se apropian de la fuerza de esos movimientos sociales y tienden a cometer el mal de querer etnizarse el poder, que yo lo veo críticamente, venga de donde venga. El tema con Evo Morales concretamente es que digamos, es considerado por una parte de los movimientos sociales y del MAS como un líder histórico con sus razones, con su derecho de considerarlo eso, porque ha llevado a cabo una lucha, ha llevado a cabo unas transformaciones, etc. Pero de allí a cometer el exceso de ser la única voz cantante y de dirigir, por ejemplo, campañas políticas desde Argentina, a mí me parece demasiado. En ese sentido, yo creo que Arce tiene la dificultad de toparse con una estructura que ya está armada para un liderazgo específico, unipersonal y algo patriarcal también, ¿no? El tema es también que recientemente en el MAS se aprobó un estatuto que pide respeto casi eterno a Evo Morales. Eso yo lo veo problemático. Recordemos y pienso que Evo Morales es el presidente todavía del MAS, pero Luis Arce es el líder. Ahí hay que ver también tanto el MAS como todos los movimientos progresistas latinoamericanos tienen la necesidad de revisarse profundamente, porque la bandera que ellos llevan a cabo, que es la bandera de los de abajo, de los desfavorecidos, la terminan incumpliendo cuando caen en personalismos. Entonces hace falta una crítica interna muy fuerte para transformar esa visión piramidal de entender la política y para entregar el poder realmente a los de abajo, a los que dicen representar. Interesante. ¿Qué valoración harías tú de este año de Luis Arce? Quiero decir, también se propuso
sacar el país adelante, se encontró un país en pandemia, en una fuerte crisis, habló de industrializar, por ejemplo, el litio en el Salar de Uyuni, habló de muchos temas que no ha podido en gran medida llevar adelante o no ha sabido llevar adelante. ¿Qué valor le das tú a esta gestión durante este año? Me parece que en general ha sido una gestión muy difícil, no solo para la situación de Bolivia, sino para la situación de Latinoamérica en general. La pandemia nos ha tomado a todos y todas por sorpresa y ha sido, obviamente, y sigue siendo una dificultad bastante fuerte, especialmente siendo un país periférico, no estando totalmente basados, o sea, la economía basada en lo que es la exportación por ejemplo, el gas. Entonces, en sí, la situación es crítica para toda la región y especialmente con esta desestabilización, como le llaman, o le diremos de otra manera, como que conflicto, tensión constante, en la que una parte de la población está pidiendo que el presidente literalmente deje el poder, por un lado, por otro lado, como que toda esta convulsión social y por otro lado también como que la renovación de el Estado en sí, de todas las personas que estaban en los cargos. Me parece que legítimamente hay que ser críticos y críticas con todo lo que ha pasado con Luis Arce y con la nueva administración, pero también por otro lado estamos ante muchas crisis en conjunto, una crisis política, una crisis de salud, entonces también ahí no sería tan dura y decir como que todo está totalmente mal, porque creo que de ahí, o sea, no nos podemos rendir. Eso está claro, pero hay que analizando la situación y viendo qué es lo que puede hacer Luis Arce, si realmente está ante un callejón sin salida, también, entre otras cosas, porque está dentro, como decía ahora el compañero Marco, porque está en una situación en donde están estructuras esclerotizadas que no le permiten movimiento, y ahí, por ejemplo, el MAS ya no es el MAS de Evo Morales. La pregunta sería, ¿ha logrado realmente emanciparse o sigue realmente siendo prisionero de sus propios líderes, básicamente de Evo Morales? Sí, me adjunto a lo que decía Marco en ese sentido, que es muy necesaria la retroalimentación y mirarse hacia adentro de parte de desde el progresismo latinoamericano. En Bolivia también me parece que igual hemos visto que se tiene y se debe poder renovarse en el poder. O sea, el mismo Choquehuanca, el vicepresidente, habla y hace una analogía de que es necesaria la renovación del poder. Entonces, ahí es como la necesidad también, el movimiento al socialismo y los movimientos sociales lleguen a una conversación sobre este tema que puede ser muy dolorosa, muy fuerte, pero que al mismo tiempo necesitamos. Renovación del poder en el discurso solamente, ¿no? Porque después si vemos los hechos, lo que decías, todo se concentra el poder en Evo Morales, vemos que a través del iba nominando quiénes iban a ser los candidatos. Tenemos una candidata, bueno, que ahora es alcalde del Alto, Eva Copa, que tuvo que dejar el partido político porque no tuvo cabida dentro de este grupo de hombres, ¿no? Y especialmente de Evo Morales que iba nombrando. Y me parece interesante también lo que mencionabas, el nuevo estatuto del MAS. Ellos buscan realmente crear una lealtad política extrema. Y eso está provocando realmente un problema. Y crear esa lealtad extrema dentro de las instituciones bolivianas. Por ejemplo, dentro de ese estatuto está considerado que ninguna persona va a poder ser funcionario público si no es parte del MAS, ¿no? Entonces ahí no vas a tener gente técnica o preparada dentro de ministerios o dentro de todos los cargos. Va a ser una repartija de puestos porque forma parte del MAS. Que eso forma parte de quien llega al poder, ¿no? Pero yo quiero referirme justamente a lo que pasó con Eva Copa. Eva Copa era del MAS, ¿no? Y más bien un bajo perfil en el MAS. Ella, cuando era parte de los legisladores, no era tomada en cuenta. Y después le tocó, por circunstancias históricas, ocupar un rol importante como dirigente, ¿no? del poder legislativo. Después ella se lanzó a la candidatura de la Ciudad del Alto y parece que desde la estructura del partido le dijeron no. Y sin embargo, ella ganó las elecciones, lo que para mí es una muestra de que el MAS no controla todo y de que el MAS no tiene todo el poder y que en ese sentido tampoco tenemos que tener demasiado miedo con esos documentos que haga el MAS. Pero ¿no? El sistema, no tanto el sistema ejecutivo, pero el sistema judicial requiere de una fuerte transformación, desarrollo, cambio, ¿no? En todo el mundo y en Bolivia también, seguramente. A lo que iba es a lo siguiente. La historia nos enseña en muchísimos casos, en todo el mundo, que cuando
un líder, digamos, deja su posición y pasa a alguien más a ocupar ese lugar, generalmente surgen conflictos, no tan, digamos, extremos como el caso Lenín Moreno, Rafael Correa, pero suelen haber conflictos y Arce recién está comenzando su... ¿Ha dejado realmente su posición o es como dice la oposición? Tenemos tiempo para ver, va a haber una pugna de poder interna y tenemos tiempo para ver en favor de quién se resuelve. Yo creo que Arce es una persona que demostró mucha probidad como ministro de Economía. Más allá que no esté de acuerdo con todas sus políticas, creo que los datos hablan a favor de él. De los primeros años de la década entre el 2006 y el 2016, Bolivia fue el país... 2014, ¿no? Que el precio de los recursos naturales estaban altos. Pero todos los países tenían precios altos de los recursos naturales y Bolivia fue el país que recuperó mejor sus reservas, que más redistribuyó. Eso lo dicen los números, ¿no? Entonces, yo digo, tiene sus méritos Arce y por lo mismo esperamos que sus méritos y su habilidad política contribuyan a, digamos, a descentrar el poder de la figura de Evo Morales, ¿no? Echemos un vistazo al 2019 de todas formas porque hay una cuestión que sigue dividiendo al país sobre si los sucesos de hace 2 años que llevaron a la expulsión de Evo Morales del país fueron o no un golpe de Estado. Ahora la justicia exige responsabilidades, esta justicia de la que estamos hablando aquí, entre otros a Yanine Áñez, que se encuentra en una cárcel de La Paz desde hace 7 meses, acusada de supuesta sedición y conspiración. Otro caso que divide la opinión de los bolivianos. Vean. La detención de Yanine Áñez reavivó la polarización del país. La familia y la defensa de Áñez sostienen que la exmandataria es víctima de procesos inventados sin fundamento jurídico en los más de 10 casos abiertos en su contra, entre ellos por genocidio, sedición, terrorismo y conspiración. Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte que Bolivia debe revisar los procesos penales ambiguos, como los que se le imputan a Áñez, para evitar su utilización arbitraria. Áñez fue detenida tras el triunfo electoral en 2020 de Luis Arce, el delfín de Evo Morales. El expresidente y candidato a la presidencia, Carlos Mesa, dijo en junio pasado que también teme ser arrestado. El líder de la oposición hizo estas declaraciones tras ser citado por la Fiscalía a declarar en el caso que investiga el supuesto golpe de Estado que sacó del poder a Evo Morales. El oficialismo ha dado luz verde a unos 20 juicios de responsabilidades contra exdignatarios de Estado. ¿Qué logrará el oficialismo con estos juicios? José, esa pregunta va para ti. Quiero decir, son 20 juicios que, en opinión de muchos, dividen más a un país ya de por sí polarizado. Pero tú, ¿qué esperas de esos juicios? Bueno, espero que efectivamente se haga justicia, que... En general, o sea, entiendo esa desconfianza de la población al respecto de la justicia. Por ejemplo, yo como feminista tampoco tengo confianza en la justicia. Nos han fallado mucho a las mujeres en los feminicidios, en un montón de otras situaciones, instancias que son igual de relevantes. Pero en ese sentido, como que yo esperaría y exigiría al gobierno que se manejen de manera transparente y que traten de verdad de tener esta distinción entre los poderes del Estado, que traten de que la justicia se maneje de manera adecuada, porque en ese caso es lo mínimo, realmente, como decía en mi frase, es lo mínimo que se necesita en este momento para seguir adelante. Interesante porque dice Esmeralda Belén Ticona, también una de nuestras usuarias, dice: gracias por visibilizar la situación de mi país. Nunca nos pondremos de acuerdo y el gobierno, en vez de tranquilizar al país, realiza persecuciones políticas, pero la oposición no se queda atrás, cometió muchos errores, por eso ganó el partido de turno. Interesante también este comentario. Ana, el gobernador de Santa Cruz, el alcalde de La Paz, el de Cochabamba, todos se enfrentan a estos juicios y son todos opositores a Luis Arce. ¿Tiene para ti también tintes de persecución política o, como dice María José, es si necesario? Consideramos que no fue un golpe de Estado, claro, estamos hablando ahí de una persecución política. Ahora, respecto al caso de Áñez, por los casos de Sencata y Sacaba, obviamente que tiene que haber una investigación ahí, tiene que haber un juzgamiento, pero es la forma en que se está llevando a cabo. No, se está desconociendo su rol de presidenta, que lo reconoció las diferentes instituciones en Bolivia, y se la está juzgando bajo un juicio ordinario que no cabería. Y el tema, volvemos nuevamente al tema de la justicia. La justicia no es independiente.
juega a favor el oficialismo tiene que dar luz verde a esos juicios. Si tiene que hacerse a través de la Asamblea Nacional. Donde tiene, que son otros procedimientos diferentes. Sí. Entiendo. Pero entonces se justifica, de todas formas, los juicios son necesarios. El tema es que gran parte de los bolivianos una parte de los bolivianos cree que esos juicios no son justos ni son independientes. Exactamente. Ellos pueden iniciar los juicios que quieran. La cuestión es que la justicia sí no es independiente. Y otras autoridades que sí deberían de estar enjuiciadas ya no están en Bolivia. ¿No? La tienen a Áñez porque fue la única que se quedó ahí, pero realmente el ministro Murillo y el ministro de Defensa, que ahora no recuerdo el nombre, están fuera de Bolivia, ¿no? Áñez es realmente un símbolo, ¿no? Marco, lo digo porque la hija de Áñez decía que es el trofeo de alguna manera de Morales. Desde Europa le quieren dar, o por lo menos es una de las nominadas al premio Sájarov. Está en la cárcel. ¿Realmente las condiciones en las que está en la cárcel sin medidas cautelares y demás son justas? ¿Están justificadas? A mí me parece triste que el Parlamento Europeo busque premiar a Áñez. ¿Por qué? Porque Áñez tiene en un decreto firmado por ella como representante del Estado boliviano en sus manos se eximió de responsabilidad a los represores con un decreto concreto que terminó en la muerte de en Zacata 11 personas, en Sacaba 11 personas y 200 heridos. Ojo que ese decreto de amnistía ella lo tuvo que retirar. O sea, fue tan grave que se tuvo que retirar. Claro. Y claro, las masacres se tienen que investigar. Y se tienen que investigar. Ahora, la CIDH, bueno, y el ministro Murillo, cuando fueron las masacres, declaró que los manifestantes se habían matado entre ellos mismos, ¿no? Entonces, vergonzoso que a personas que están, digamos, en ese círculo político, y muy cerca de Áñez también Marinkovic, que fue ministro de Finanzas, ligado a Pandora Papers, está ahora abriéndose todo eso. Quiero decir que a estas personas... Si fuera por los Pandora Papers, la mitad de los políticos latinoamericanos tendrían que estar en prisión. Sí, la lista es grande. El presidente de Ecuador, el presidente de Chile, etcétera, ¿no? El de República Dominicana. A ver, la CIDH dijo que el Estado boliviano actualmente no está vulnerando los derechos de Áñez, ¿no? Eso es la figura de Áñez. Sobre ese tema solo quiero pasar a este siguiente punto. No quiero decir que no haya dedicatoria del gobierno del MAS y de que Áñez no sea del todo un trofeo, seguramente lo hay. ¿Por qué hay persecución y por qué hay esa digamos, tan pasional confrontación en Bolivia? No tiene que ver solo con un estilo de gobernar u otro, porque la oposición es completa, al menos las alas más radicales de la oposición son violentas también, desestabilizadoras, antidemocráticas, racistas, etc. Entonces yo sí creo que tendríamos que preguntarnos, no nos da el tiempo en un programa así, pero tendríamos que preguntarnos cuáles son las raíces profundas de esa conflictividad. ¿Por qué Bolivia es un país partido en dos, o en tres, o en cuatro? ¿Por qué Bolivia es un país con tanta tensión? Y esas raíces son profundamente históricas, tienen que ver con un racismo centenario. Hasta 1952 los indígenas no podían entrar a la plaza central de la ciudad de La Paz. Entonces, estamos hablando de un conflicto que tiene no 5 años, no 10 años, tiene 500 años. Es evidente que todos los conflictos tienen raíces profundas y son muy complejos de analizar. Aquí estamos solamente intentando, desde este último año de Arce, hacer una especie de análisis, ¿no? Pero... Y en ese mismo sentido, solo quiero decir, las raíces profundas de la tensión política tan fuerte en Bolivia son ese racismo centenario que se sigue expresando hoy, por eso es relevante tratarlo en la actualidad. Y una desigualdad social terrible, ¿no? Pero por ello tienen que, una vez que llegan nuevamente al poder el partido del MAS, la pregunta que nos hacemos y que deben hacerse las instituciones es: ¿no hay que respetar con todas las medidas cautelares o tratar a todos los presos por igual, sean de un partido político? Eso sería lo ideal, ¿no? Pero eso lamentablemente no sucede ni en Bolivia ni en ninguna parte del mundo. Eso no tiene que ver con que sea izquierda o derecha. Pero el caso de Bolivia es especial. O sea, la justicia no es para nada independiente. Y hay una ley de 2014, no sé el año específico, pero que se aprobó durante el gobierno de Evo Morales, en el cual se sacó a todos los jueces que estaban con un cargo permanente, se los sacó fuera. Y tenemos como el 80% de los jueces en Bolivia que tienen solamente una posición temporal. Eso significa, si ellos decretan, si ellos sentencian algo que no les gusta mucho al gobierno, pueden perder su puesto. Y eso es algo muy, muy grave dentro del sistema judicial en Bolivia. Escuchar también tu opinión al respecto, María José. ¿El Poder Judicial en Bolivia es especialmente sumiso al poder? Yo diría que sí, que es muy necesario reformarlo y mirarlo profundamente.
por una cuestión que sí, que va y traspasa al oficialismo actual, sino que viene de una larga data, de un conflicto de Estado, o sea, de lo que es el Estado, qué significa, a quién sirve. Todavía seguimos, yo diría, bajo un Estado burgués, todavía seguimos bajo un Estado republicano, a pesar de que se haya refundado, a pesar de que ahora sea un Estado plurinacional. Es una cuestión que no solo tiene que ser el trabajo del MAS, sino el trabajo de todos y todas las bolivianas, en articulación con los movimientos sociales, porque yo creo realmente que el proceso de cambio va mucho más allá que el movimiento al socialismo y el instrumento político por la soberanía de los pueblos. Va mucho más allá y eso también viene con una reforma de la justicia, de los poderes, o de entender qué es el Estado en sí. Pues se nos está acabando el tiempo y sé que todos queréis hablar, se nos acaba el tiempo, así que quizás, y así los tres os podéis desahogar, vamos a ver cómo va a enfrentar este enfrentamiento, esta dicotomía, esta polarización ahora mismo, las protestas. Es decir, ¿qué poder real tiene ahora mismo Luis Arce para, uno, reformar la justicia, dos, esa pregunta que hemos hecho al principio del programa tan difícil, volver a una cierta concordia social ahora mismo en Bolivia? Tiene que darle cabida a la oposición. No se pueden estar aprobando leyes de madrugada. El segundo es escuchar a las bases. La gente está hablando y constitucionalmente está aprobado eso. Toda ley tiene que haber una socialización de las leyes. Y esa estrategia de concentración del poder en el Ejecutivo puede destruir el país. O sea, eso no va a dar ninguna tranquilidad o estabilidad al país mientras continúen bajo esa estrategia. Bueno, yo pienso que hay que desagregar la oposición, porque mientras la oposición más extremista está llamando a movilizarse por la libertad, la democracia y que Bolivia es un país que cree en Dios, ¿no? Que ha tenido esa misma oposición, gestos de violencia contra la huipala, gestos de alzar la Biblia de nuevo en un Estado laico. Digamos, hay que diferenciar esa oposición de una oposición con la que sí efectivamente se puedan dar procesos de pelea, pero democrática, ¿no? Y bajo las normas constitucionales. Eso sería lo ideal. Ahora, el tema es que hay mucho poder discursivo, sobre todo desde el sector de Camacho, para tratarse de aprovechar de estas dos leyes que deben tener sus errores, que a lo mejor deben ser discutidas, incluso derogadas, pero que se está aprovechando para meter allí todo este discurso de que vamos a pelear el último round por la libertad y la democracia, ¿no? La bandera venezolana de nuevo. Exacto. Y cubana. Muy bien, me gustaría también escuchar a María José. A mí me gustaría, o sea, me parece que sería pertinente, primero que nada, entender Bolivia en su contexto, entonces entender las complejidades y entender que no se puede solucionar todo con simplemente 3 acciones, o sea, es mucho más trascendental, es una cuestión que va tan solo, o sea, como de la corta memoria a la larga memoria, como decía Marco, al respecto del tema de racismo, el tema de la desigualdad social, o sea, son temas mucho más profundos de lo que se puede realmente resolver en un momento como este. Ahora, algo que sí me gustaría mencionar es que sería bastante pertinente como que entender ¿quiénes son estos actores oligárquicos de derecha que están queriendo desestabilizar? Porque si están pidiendo la renuncia del presidente un día como hoy, como ayer, es necesario como que entender que si queremos llegar a una concertación y a una democracia, esas voces deberían realmente reflexionar el lugar, o sea, lo que está pasando y dónde están paradas y en qué país están. Bueno, aquí lo tenemos que dejar en estas narrativas. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí hoy en A Fondo. Muchísimas gracias a ustedes. Ya saben, participen a través de nuestras redes sociales en este programa y en tantos otros. Leemos todos los comentarios y si podemos contestamos también. Hasta la próxima.